Gracias, misericordia y paz, amados hijos de Dios. Hoy el Señor pone en mi corazón un proverbio. El proverbio capítulo 14, versículo 15. Y te lo voy a leer en la NBI. Y dice así la palabra de Dios. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. ¿Qué tal? ¿Ah? El ingenuo cree todo lo que le dice, pero el prudente se fija por dónde va, ¿verdad? Debemos estar claros de que vivimos en un mundo donde la maldad impera, o sea, el cosmos, el sistema. Y eso se ha propagado en mucha gente, muchas personas que nos rodean, ¿no? O sea, nosotros podemos ver la condición de la persona por lo que hay en su corazón, por lo que hablan, lo que dicen. Ahí te das cuenta cómo está este mundo, ¿no? Cómo impera la maldad, cómo te quiere seducir, cómo te engaña, cómo te muestra informaciones falsas, cómo quieren manipularte, ¿no? Quieren confundirnos y quieren de alguna manera apartarnos de Dios, ¿no? Entonces, como hijos de Dios debemos ser prudentes y tener la sabiduría necesaria para discernir y pedir al Señor nos dé entendimiento, para saber escuchar, para saber cuándo hay cosas que debemos rechazar, que no debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Debemos filtrar, ¿no? Y todo aquello contrastarlo contra la verdad que es Dios, ¿no? Por eso es importante que leamos la palabra de Dios para estar firmes en su palabra, para conocer la palabra, para que nadie nos engañe, ¿verdad? Por eso dice que el ingenuo todo lo cree. ¿Por qué? Porque no está enterado de lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero el hombre de bien, aquel que es sabio y prudente, mide sus palabras, es decir, se fija por dónde va y comprueba todo lo que oye, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con el temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú tienes el temor de hacer cosas que te aparten de la presencia de Dios, tú vas a ser cuidadoso, ¿verdad? Y no nos dejemos engañar por Satanás. Debemos tener presente que Satanás siempre nos quiere engañar, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo fácil que también nos lo dice la palabra de Dios. Nosotros no debemos creer en lo que todo predicador nos diga. Hay mucha gente que habla. Nosotros tenemos la obligación, tenemos el mandato del Señor que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y contrastar, verificar si efectivamente lo que nos está diciendo viene de Dios. Claro que un hombre de Dios, un pastor que está en ese caminar con Dios correcto, que tiene una sana doctrina, el Señor va a poner en su palabra, pero sin embargo tiene que estar en el escrutinio de los cristianos, ¿verdad? Somos responsables de lo que escuchamos, de lo que recibimos, somos responsables, ¿no? Fíjate lo que pasaba en Berea, en la iglesia de Berea, ya en los tiempos de la iglesia primitiva. Pablo fue a predicar. Fíjate, Pablo, ¿no? El apóstol Pablo predicando, imagínate. Y al final de su predicación, los hermanos de esa iglesia iban a la Biblia y verificaban a ver si Pablo estaba en lo correcto, ¿no? Entonces, ya sabes. Pero también nosotros debemos ser conscientes y debemos someter lo que nosotros hablamos a la palabra de Dios. No es hablar por mi propia inteligencia o por lo que yo quiero decir. No, tú tienes que hablar conforme a la palabra de Dios. Tú tienes que fundamentar tu mensaje en la palabra de Dios, no en lo que tú crees, sino en lo que dice el Señor, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo expresarlo, ¿no? Y te dejo con este versículo de Proverbios 14:16, que dice así: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. ¿Mm? Bueno, todo sea para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tengas un día hermoso, un día de victoria. Que Dios te bendiga.